Nunca pensé que volvería a sentir ese nudo en el estómago. Llevaba años retirado de la agencia. La vida fuera del juego parecía tranquila. Una cabaña en Virginia, un perro viejo y demasiado silencio. Pero cuando aquel hombre de traje gris con sombrero que usaban los agentes secretos de los años 60 tocó a mi puerta, comprendí que el pasado no había terminado conmigo. «Señor Harker», dijo con voz seca, «SOR requiere de su experiencia. Es un asunto que trasciende a la agencia». SOR. El nombre resonó en mi cabeza como un eco prohibido. En mis años en la CIA apenas había escuchado rumores de esa organización. Se decía que era una de las 4 entidades más secretas del planeta. Ninguna oficina, ningún registro, ningún símbolo. Solo un nombre. Y ahora me estaban llamando a mí. 2 días después estaba en una base aérea cerrada al público, firmando documentos que ni siquiera pude leer, ni un sello, ni una fecha, solo mi firma. Luego me entregaron un uniforme sin insignias y un pasaporte que no decía país alguno. A las 3 horas abordamos un avión sin marcas con destino al extremo sur del planeta. El frío nos recibió como un puñal. La base donde aterrizamos no estaba en ningún mapa. Desde la pista se veía el perfil oscuro de un submarino enorme, bajo el resplandor tenue de luces amarillas. En su costado las letras USS Nereus. Fui recibido por el capitán Lorne Meyers, un hombre de mirada firme y voz grave que me ofreció la mano con rigidez militar. «Bienvenido al Nereus, agente Harker. Su reputación le precede. Lo necesitaremos allá abajo». Bajamos por la escotilla y el silencio metálico del submarino me envolvió. Olor a aceite, a acero, a encierro. A bordo había 32 hombres. Ninguno hablaba mucho. En el comedor me informaron que nuestra misión no tenía un nombre, solo un destino, más allá de los muros de la Antártida. Al principio creí que era una broma, hasta que el capitán ya en la sala de control me mostró los mapas holográficos. En la proyección, la Antártida no era el final del mundo, sino un muro, un anillo de hielo que circundaba algo más. «La Tierra no es como nos enseñaron, Harker», me dijo, mientras señalaba las capas concéntricas del mapa. «No es plana, pero tampoco es un globo cerrado. Es más grande, mucho más, y lo que conocemos es solo un sector, un distrito de un mundo dividido por anillos de hielo, mares y cordilleras infinitas». Me quedé observando en silencio. El mapa mostraba 11 anillos. Era fascinante y a la vez asombroso. Cada uno contenía océanos, desiertos, selvas, pantanos y continentes enteros. El capitán bajó la voz. «Hemos confirmado la existencia de 188 superpaíses, cada uno del tamaño de todos nuestros continentes juntos. Algunos son civilizaciones avanzadas, otros simplemente inhabitables para los humanos, pero con criaturas de espanto. No se preocupe, ya las verá con sus propios ojos. Y más allá del hielo está nuestro destino». Esa noche, el Nereus se sumergió bajo las aguas heladas del Atlántico Sur. Las luces internas cambiaron a un tono azul oscuro y el sonido del acero crujiendo bajo presión me recordó que estábamos dejando atrás todo lo conocido. El cuarto de sonar era el corazón del Nereus. 3 pantallas gigantes mostraban lecturas en tiempo real. El primer sonar mapeaba estructuras sólidas. El segundo detectaba biomasa viva, y el tercero, el más nuevo, analizaba variaciones energéticas no identificadas. Era tecnología que nunca había visto antes. A medida que nos acercábamos a los límites del mapa terrestre, los 3 sonares comenzaron a emitir lecturas extrañas, ecos que no correspondían a formaciones de hielo ni a bancos de peces. «Podrían ser fallas en el sistema», sugirió uno de los operadores, pero el capitán negó con la cabeza.
No son fallas, son los guardianes del muro. No entendía a qué se refería hasta horas después. El primer impacto llegó desde abajo, un golpe sordo que hizo vibrar todo el casco. Las alarmas se encendieron, las luces parpadearon, los sonares mostraban una forma enorme, moviéndose lentamente bajo nosotros. Profundidad 500 metros, objeto desconocido acercándose. El operador intentó enfocar la imagen, pero solo se veía una masa alargada, más grande que el propio submarino, con algo que parecían apéndices bioluminiscentes. Una sombra viva, reptante, que seguía al Nereus. «Mueva el timón 20 grados, profundidad 700 metros», ordenó el capitán. Nos sumergimos más. La presión aumentó. Podía sentirla en los oídos, en el pecho. El Nereus aguantó, pero el sonar secundario comenzó a registrar múltiples ecos. No era solo uno, había varios. El capitán activó el modo sigiloso. Apagamos motores, redujimos energía. El silencio dentro del submarino era sepulcral. Entonces lo escuchamos. Un sonido grave, casi un rugido, que se transmitía por las paredes metálicas. Era como si el océano entero estuviera vivo. Durante las siguientes 6 horas, nos movimos lentamente, evitando las sombras. Los operadores apenas respiraban. Afuera, los muros de hielo comenzaron a cambiar de forma. Se abrían, se separaban, como si algo los hubiera tallado. A través de esas grietas, fluía un resplandor verdoso desde las profundidades. «Ahí está», murmuró el capitán. «El pasadizo». Avanzamos despacio, con las hélices girando a mínima potencia. El túnel de hielo se extendía como una caverna colosal. En las paredes se veían vetas luminosas que parecían pulsar como arterias gigantescas. Y de pronto, el sonar detectó un espacio abierto. Salimos del túnel y el mundo cambió. El mar se extendía hasta el horizonte bajo un cielo gris metálico. No había estrellas visibles. El hielo había quedado atrás. Y frente a nosotros, una cadena de islas negras emergía del agua, con montañas envueltas en nubes y relámpagos que nunca caían. El capitán miró los monitores con una mezcla de orgullo y temor. «Bienvenido al anillo exterior, Harker, donde termina nuestra historia y empieza otra». Esa noche, apenas dormí. Desde mi litera, escuchaba los ecos metálicos del casco, como si el océano nos hablara en un idioma que no debíamos entender. Afuera, en la superficie, las cámaras térmicas mostraban movimiento. Criaturas enormes, parecidas a ballenas, pero con aletas como cuchillas, nadaban lentamente alrededor del submarino. Al amanecer, el capitán reunió a la tripulación. «Nuestro destino final es un continente llamado Noctiora. La Asamblea de Inteligencia Ciudadana nos espera. Serán nuestros anfitriones. Pero antes, debemos cruzar las aguas infestadas. Nadie que haya navegado por aquí ha regresado». El silencio en la sala fue absoluto. Yo solo asentí. Había cruzado guerras, operaciones encubiertas, traiciones, pero nada se comparaba a la sensación de estar fuera del mundo conocido. Y cuando el sonar volvió a emitir aquel sonido grave, como un latido bajo las aguas, comprendí que nuestro viaje recién comenzaba. Prohibidas y los combates. Jamás olvidaré la primera noche en el mar desconocido. El océano, de un color entre negro y azul petróleo, parecía respirar. Había algo antinatural en su calma, como si el agua misma observara nuestros movimientos. Las ondas del sonar trazaban figuras que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Estructuras vivas, masas móviles, extensas como ciudades enteras. El capitán Meyers ordenó avanzar a profundidad media.
Las luces del Nereus se tornaron rojas. El ambiente dentro del submarino era sofocante. Nadie hablaba. Cada vibración, cada crujido del acero parecía un aviso. A las 03:47 horas, el primer operador de sonar, el joven Tetrov, gritó: «Objeto grande acercándose, velocidad irregular, ángulo 90 grados». Las pantallas se iluminaron. Era una forma masiva, ovalada, que ascendía rápidamente desde el fondo. Antes de que pudiéramos reaccionar, el impacto nos sacudió con violencia. Los sistemas se apagaron un segundo. El casco gimió bajo la presión. «¡Sellar compartimentos! ¡Nivel 2!», gritó el capitán. Los monitores térmicos mostraban un cuerpo alargado con extremidades que golpeaban el casco, como tentáculos. Pero no eran tentáculos, eran alas, criaturas voladoras que también se desplazaban bajo el agua. La tripulación las llamó Cephalorax, mitad calamar, mitad murciélago, con cabezas cubiertas de huesos translúcidos y bocas radiales. El capitán activó el armamento experimental, los lanzadores Manta 9, misiles sónicos diseñados para crear ondas de presión. 2 proyectiles salieron disparados. El sonar registró una explosión sorda. Los Cephalorax se dispersaron, dejando tras de sí una nube de bioluminiscencia verdosa. «Primera advertencia», murmuró Meyers. «Aquí no somos los depredadores». Durante los siguientes días avanzamos lentamente, siempre vigilantes, bordeando formaciones rocosas submarinas que parecían ruinas. Columnas, pasadizos, estructuras, como si bajo esas aguas alguna vez hubiera existido una civilización. Los sensores químicos detectaban restos orgánicos, con una composición ajena a toda base de datos conocida. En el 5.º día, el capitán decidió salir a superficie. El sol, si es que se podía llamar así, era una esfera rojiza, más grande y difusa. En la distancia divisamos la primera isla. Se llamaba Thruira, según los registros del capitán. Era una masa de tierra oscura, cubierta de selva espesa. Necesitábamos recursos, frutas, carne y minerales energéticos para el reactor secundario. Desembarcamos en grupos armados. Yo iba al frente con 3 soldados. El aire era denso, casi metálico. Todo sonaba distorsionado. Los árboles tenían raíces expuestas, gruesas como serpientes. A unos metros del litoral encontramos rastros, huellas profundas de 5 dedos, de tamaño humano, pero las marcas de uñas eran demasiado largas. Avanzamos hasta un claro donde crecían árboles con frutos rojos parecidos a mangos. Uno de los científicos los analizó. Eran comestibles, ricos en proteínas. Cargamos varias cajas. Entonces, oímos los rugidos. Del bosque surgieron 3 criaturas enormes, de piel gris oscura, ojos amarillos y brazos como troncos. Parecían simios, pero sus rostros eran de pirañas, con hileras de dientes que se abrían lateralmente. Los llamamos simiránidos. Avanzaban en grupo, gruñendo, golpeando el suelo con los puños. Primero abrimos fuego con ametralladoras portátiles, tipo Gatling, de 6 cañones rotatorios, como los de las películas, ya sabes. Pero ni cosquillas les hicieron. Solo les arrancaban pequeños trozos de carne y escamas. Después, abrimos fuego con rifles de energía cinética. Las balas perforaban la piel, pero ellos seguían avanzando. Uno saltó sobre un soldado y lo partió en 2 de un mordisco. Su fuerza era inimaginable. El capitán ordenó desplegar los lanzadores de plasma portátiles. 2 disparos bastaron para prender fuego a la vegetación y hacer retroceder a las criaturas, que se perdieron entre los árboles dejando un olor nauseabundo. Recuperamos el cuerpo destrozado del soldado. Nadie habló durante el regreso al submarino. En el muelle improvisado, el agua burbujeaba y algo bajo la superficie nos observaba. Esa noche, mientras revisaba los sistemas de comunicación, detectamos un mensaje cifrado en frecuencias bajas, no humanas, repetitivo.
una especie de canto. Lo desciframos parcialmente. No miren la costa cuando el mar respire. El capitán ordenó vigilancia doble. A medianoche el sonar registró múltiples firmas rodeando la isla, formas humanoides emergiendo del agua. Tomé el visor y apunté hacia el mar. Lo que vi me heló la sangre. Cuerpos femeninos, de piel pálida y cabello negro flotando, emergían cantando con voces dulces. Sus ojos eran completamente negros. Al principio parecían humanas, hermosas, pero cuando se acercaron al reflejo de la luz del Nereus, sus rostros se deformaron, mandíbulas partidas, dientes en espiral, lenguas dobles, sirenas o algo peor. Una de ellas impulsó hacia la escotilla. Golpeó el vidrio del periscopio con una fuerza brutal. Las alarmas sonaron, el capitán gritó: ¡Inmersión inmediata! El submarino descendió con violencia, pero las criaturas nos seguían, golpeando el casco, mordiéndolo, rasgando el metal con uñas duras como diamante. El ingeniero de propulsión reportó daño en la hélice secundaria. Tuvimos que detenernos en una grieta submarina para reparar. En la sala de máquinas, el ruido era ensordecedor. Yo ayudé a soldar el eje dañado mientras el operador de sonar vigilaba. Entonces, escuchamos algo moverse fuera del casco, rascando el metal. Una sombra se pegó al vidrio de observación. Una de las sirenas. Su rostro era una máscara de furia, los dientes golpeando el cristal. «¡Maldita sea! ¡Se está abriendo paso!», gritó el ingeniero. Disparé mi arma a través del panel de contención de aire, activando la descarga. El cuerpo explotó en una nube de sangre negra. Pero otros movimientos se acercaban. Teníamos que salir de ahí. El Nereus emergió en medio de una tormenta. Las olas eran de 20 metros. Relámpagos azules cruzaban el cielo. En medio del caos, divisamos otra isla más grande, con formaciones minerales que brillaban como uranio. El capitán decidió arriesgarse. Necesitábamos esos minerales para estabilizar el reactor. Desembarcamos al amanecer. El terreno era volcánico. Rocas negras emanaban vapor. Encontramos depósitos de un mineral desconocido, el dionita, con una energía estable y más poderosa que el plutonio. Cargamos cuanto pudimos, pero... Informe final del agente David Hawkins, USS Nereus. Ubicación: Base Militar Subterránea de Kodiak, Alaska. 14 de septiembre 2028. Nivel de clasificación: Ultra secreto. SOR Alpha N12. No sé cuántos días han pasado desde que emergimos de aquel mar que no aparece en ningún mapa conocido. En este lugar, el tiempo parece no tener ritmo. El reloj corre distinto cuando la mente se aferra a la realidad para no aceptar lo que vio. Este informe es mi obligación, pero también mi desahogo. Fui agente de la CIA durante 22 años. Creí haberlo visto todo. Me equivoqué. El USS Nereus emergió frente a las costas de lo que denominamos Anillo 8, un continente desconocido con cordilleras de roca negra y mares que hierven por actividad geotérmica. Las criaturas que enfrentamos en los anillos previos parecían meros animales en comparación con lo que nos esperaba aquí. Este territorio no solo albergaba vida monstruosa, sino algo más: civilizaciones. Los primeros indicios llegaron en el radar térmico: formas rectilíneas bajo el hielo, construcciones, posiblemente bases. Del Nereus eran de nueva generación, guiados por sensores de densidad cuántica, pero las naves esquivaban cada disparo. Una de ellas liberó proyectiles luminosos que impactaron la superficie marina. El agua hirvió y comenzó a evaporarse en columnas verticales. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde el flanco opuesto 3 objetos aparecieron. Eran distintos, metálicos, de tonalidad bronce con líneas rojas incandescentes en los bordes. Se posicionaron entre nosotros y las naves hostiles, y dispararon. El sonar colapsó. Lo único que recuerdo fue el estruendo sordo de energía cruzando el océano. En cuestión de segundos las naves enemigas fueron destruidas.
Los nuevos objetos se mantuvieron en posición un instante y luego ascendieron, desapareciendo en la oscuridad. Nadie habló, nadie respiró. Mercer solo dijo, aliados, o algo que hoy decidió que lo fuéramos. Reparar los daños nos obligó a emerger en una zona cercana a una cadena de islotes rocosos. Era territorio hostil. En la superficie, el aire era denso, con un olor metálico y salobre. Desplegamos al equipo técnico para reparar la hélice dañada y las antenas del periscopio. Yo salí con ellos. Llevábamos fusiles electromagnéticos experimentales. Las primeras horas fueron tranquilas hasta que los sensores detectaron movimiento. Decenas de formas humanoides se desplazaban entre las rocas. No eran del todo humanas. Sus cuerpos eran alargados, cubiertos de una piel gris azulada, ojos sin iris, mandíbulas extensibles. Atacaron con una coordinación inhumana. Respondimos con fuego controlado. Las balas convencionales eran inútiles, pero los proyectiles de plasma destrozaban su estructura. Aún así, algunos lograron acercarse. Uno de ellos se abalanzó sobre mí. Lo derribé con un disparo al cuello. Su sangre era luminosa, verdosa, y emitía un sonido como un zumbido eléctrico. En cuestión de minutos las criaturas retrocedieron. No fue porque las venciéramos. Fue porque algo más grande emergió detrás de ellas. Una silueta de más de 10 metros, mezcla de crustáceo y reptil. No caminaba, se deslizaba. Mercer ordenó retirada inmediata. Cubrimos la extracción con cargas de profundidad de corto alcance. La criatura quedó herida, pero su rugido atravesó la noche como una sirena de guerra. De vuelta al submarino, los ingenieros lograron restaurar la propulsión. Zarpamos rumbo al continente destino, conocido como Erebus Prime, un nombre dado por SOR en antiguos registros ocultos. Ahí se realizaría el intercambio tecnológico. La travesía final fue tensa. Los radares seguían detectando presencias aéreas que nos acompañaban desde lejos. Al llegar, fuimos recibidos por representantes de aquella civilización avanzada. Seres humanos o algo muy parecido. Su piel era pálida, casi translúcida. Habían alcanzado un equilibrio tecnológico y biológico impensable. La Asamblea de Inteligencia Ciudadana nos esperaba. Durante la reunión se habló de cooperación, energía limpia, medicina regenerativa, transporte gravitacional. Pero había algo más en sus miradas. Compasión. Como si supieran que nuestro mundo estaba muy lejos de comprender lo que realmente ocurre más allá del hielo. Nos entregaron un módulo de defensa, un armamento híbrido con capacidad de neutralizar tanto biología como energía, y una advertencia: cuando regresen no estarán solos. Informe final del agente David Hawkins, USS Nereus. Ubicación: Base Militar Subterránea de Kodiak, Alaska. 14 de septiembre 2028. Nivel de clasificación: Ultra secreto. SOR Alpha N12. No sé cuántos días han pasado desde que emergimos de aquel mar que no aparece en ningún mapa conocido. En este lugar, el tiempo parece no tener ritmo. El reloj corre distinto cuando la mente se aferra a la realidad para no aceptar lo que vio. Este informe es mi obligación, pero también mi desahogo. Fui agente de la CIA durante 22 años. Creí haberlo visto todo. Me equivoqué. El USS Nereus emergió frente a las costas de lo que denominamos Anillo 8, un continente desconocido con cordilleras de roca negra y mares que hierven por actividad geotérmica. Las criaturas que enfrentamos en los anillos previos parecían meros animales en comparación con lo que nos esperaba aquí. Este territorio no solo albergaba vida monstruosa, sino algo más: civilizaciones. Los primeros indicios llegaron en el radar térmico. Formas rectilíneas bajo el hielo. Construcciones. Posiblemente bases. El capitán Mercer me citó en el cuarto de mando. Su rostro, siempre sereno, reflejaba preocupación real. Hawkins, no todos los habitantes de estas tierras son humanos. Algunas especies no son de aquí. Los registros SOR confirman presencia extraterrestre activa desde hace décadas.
Aquí tienen enclaves subterráneos y submarinos. Algunos colaboran entre sí, otros libran guerras invisibles. Aquella noche el Nereus descendió a más de 1300 metros. El sonar múltiple detectó 3 ecos a gran distancia, demasiado simétricos para ser animales. Minutos después, el periscopio térmico registró actividad lumínica en superficie. Luces triangulares suspendidas sobre el mar. No era tormenta, eran naves. El primer ataque llegó sin aviso. Un haz de energía azul traspasó el agua y golpeó la proa. Las alarmas saturaron el puente de mando. Una de las hélices quedó fuera de servicio. Varios compartimentos se inundaron. Mercer ordenó descender más. «A 500 metros. Lanzad contramedidas magnetoacústicas». Yo desde la estación de observación vi como una de aquellas naves, de estructura angular y translúcida, se sumergía tras nosotros. No usaban propulsión visible. Se desplazaban como si la gravedad no los afectara. Los torpedos del Nereus eran de nueva generación, guiados por sensores de densidad cuántica, pero las naves esquivaban cada disparo. Una de ellas liberó proyectiles luminosos que impactaron la superficie marina. El agua hirvió y comenzó a evaporarse en columnas verticales. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde el flanco opuesto 3 objetos aparecieron. Eran distintos, metálicos, de tonalidad bronce con líneas rojas incandescentes en los bordes. Se posicionaron entre nosotros y las naves hostiles. Y dispararon. El sonar colapsó. Lo único que recuerdo fue el estruendo sordo de energía cruzando el océano. En cuestión de segundos las naves enemigas fueron destruidas. Los nuevos objetos se mantuvieron en posición un instante, y luego ascendieron, desapareciendo en la oscuridad. Nadie habló, nadie respiró. Mercer solo dijo, aliados, o algo que hoy decidió que lo fuéramos. Reparar los daños nos obligó a emerger en una zona cercana a una cadena de islotes rocosos. Era territorio hostil. En la superficie, el aire era denso, con un olor metálico y salobre. Desplegamos al equipo técnico para reparar la hélice dañada y las antenas del periscopio. Yo salí con ellos. Llevábamos fusiles electromagnéticos experimentales. Las primeras horas fueron tranquilas hasta que los sensores detectaron movimiento. Decenas de formas humanoides se desplazaban entre las rocas. No eran del todo humanas. Sus cuerpos eran alargados, cubiertos de una piel gris azulada, ojos sin iris, mandíbulas extensibles. Atacaron con una coordinación inhumana. Respondimos con fuego controlado. Las balas convencionales eran inútiles, pero los proyectiles de plasma destrozaban su estructura.